Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por venir en este día tan maravilloso que nos ha tocado. Y gracias también a e-commerce news, ¿no?, por dejarnos este espacio y poder hablar un poco de tips legales en torno al Black Friday y, bueno, en general a cualquier campaña de marketing digital. Un poco como nos han presentado, para los que no nos conozcáis, Let's Law es una firma de abogados que, bueno, nos gusta mucho autodenominarnos abogados del sector digital, ¿no? Nosotros trabajamos con todo tipo de partners dentro del ecosistema del marketing digital, desde los propios e-commerce, siguiendo por afiliados, en fin, tenemos toda la amalgama de partners que puedan cruzarse en este camino, ¿no? Y un poco por poneros en contexto de dónde estamos a nivel legal en temas de campañas de marketing, fijaros, nosotros veníamos en derecho de una directiva europea que databa del año 96, ¿vale? Claro, imaginaros, en el año 96 todas estas técnicas de marketing cada vez más especializadas y para impactar a un target cada vez más concreto, ni siquiera estaban proyectadas, o sea, no, era todo ciencia ficción, ¿no? A nadie se le ocurre hablar de cross-selling, de términos que ahora mismo están tan en boga, ¿no? Y herramientas tan sofisticadas como pueda ser un lookalike de Facebook o custom audiences o todas estas cuestiones. Bien. Entonces, en este camino, desde el año 96, nosotros los abogados hemos tenido que ir defendiéndonos con esta legislación, digamos, de la prehistoria, hasta llegar a 2016. 2016 fue el año en el que se aprobó el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que ya muchos de vosotros os sonará por fuerza, ¿no?, porque os han aburrido seguramente a nuevos consentimientos, en fin, todo un batallón de armas para poder captar al usuario y hacer un impacto, digamos, legitimado, ¿no? Entonces, nosotros efectivamente hemos tenido nuestro propio Black Friday desde 2016 y más concretamente en 2018, cuando empezó a aplicarse ya efectivamente este reglamento. Y esto ha supuesto una revolución desde el punto de vista no solamente de la adopción de medidas por parte de las empresas, por parte de los anunciantes, sino también para los derechos de los usuarios. Es decir, el usuario cada vez está más legitimado y cada vez está más empoderado para conocer, digamos, lo que pretende la normativa es empoderar al usuario para facilitar técnicas que permitan gestionar sus derechos en relación con la privacidad, ¿no? Y aquí es donde entramos un poco en colisión, o bueno, tratamos de hacer que todo confluya de manera legal y lícita, ¿no?, entre la empresa y el consumidor. Lo que os decía, cada vez en técnicas más sofisticadas de llegar a un target muy concreto. Y lo que yo os quería plantear aquí es la fórmula mágica, ¿no?, para poder llegar a ese target de manera lícita, de manera legal. Y una palabra que os tiene que quedar, digamos, clara desde el minuto uno, que es el tema del consentimiento. Fijaros, todas estas cuestiones de, pues eso, en herramientas como custom audiences, al final lo que se mezcla es una combinación de datos de carácter personal como tal, y tecnología cookie. Me da igual que estemos hablando de un píxel, un tag, es decir, todo lo que suponga un archivo que al final permita hacer un seguimiento del usuario, de sus autos de navegación, y con esa combinación ya vamos a impactar a un público muy concreto, ¿no? Es un poco el tema. Entonces, en el tema de protección de datos, hablamos siempre de consentimiento expreso, es decir, lo llama ahora mismo el Reglamento Europeo de Protección de Datos consentimiento inequívoco. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos captar el consentimiento del usuario para finalidades concretas de tratamiento, ¿vale? Eso es fundamental, que en el momento de la captación del dato, en nuestros formularios de captación, contemos con una serie de tips, ¿vale?, de opt-ins, en función de las distintas finalidades que vayamos a hacer con el dato de ese usuario, ¿no? Imaginaros, yo por ejemplo, a mí me encantan los coches, soy un fan de la automoción, ¿no? Y me voy a querer comprar, imaginemos, entro en la página de Mercedes y quiero hacer una prueba para comprarme un clase B, vamos a decir, ¿no? Entonces, en este ejemplo, yo llego al formulario de captación de turno, ¿no?,
y me encuentro con una aceptación de la política de privacidad de Mercedes y demás, donde viene simplemente he leído y acepto la política de privacidad de Mercedes, ¿no? Claro, dentro de ese apartado de política de privacidad, después, si llegase a clicar dentro de ese botón, a lo mejor me encontraría con una serie de finalidades que el usuario no tiene en un primer momento, ¿no? Imaginemos, si Mercedes al final quiere vender mis datos, por así decir, a la financiera X, voy a poner aquí el ejemplo de la financiera, o por ejemplo a otras compañías aseguradoras, o en fin, toda una serie de partners que pueden trabajar y colaborar con Mercedes. Bien, pues es muy importante que si nosotros vamos a hacer unas finalidades diferentes a lo que es la finalidad principal de su usuario cuando se registra en la web, podamos clarificarlo y podamos diferenciarlo en ese formulario de captación en opt-ins independientes, por así decirlo, ¿no? Es decir, si yo voy a hacer datos a terceros, pone un opt-in para esa finalidad concreta. ¿Sí? Entonces, eso es un poco la diferencia, digamos, más notable que ha supuesto la aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Otras cuestiones, bueno, lo que os decía, al usuario al final se le ha dotado de una serie de nuevos derechos, derecho de portabilidad, estamos oyendo hablar, en fin, otros derechos y también comunicación de todo lo que es la información en relación con el responsable del tratamiento, es decir, tanto de los datos de la propia entidad, del e-commerce que se trate, como también de la persona responsable dentro de la organización de cubrir sus derechos de privacidad, el DPO, ¿no? Que habréis oído hablar también. Bien, fundamental para todo tipo de campañas de afiliación que estas obligaciones de una vez cuando estamos captando datos, muchas veces en las campañas de afiliación también utilizaremos agencias que a su vez tengan afiliados. Todas estas obligaciones tenemos que trasladárselas a estos otros partners que trabajan también en el mercado, ¿de acuerdo? De tal manera que nosotros cuando vayamos a impactar a esos usuarios podamos acreditar ante un hipotético procedimiento sancionador, que no tiene por qué pasar, pero a veces pasa, el consentimiento que ha captado esa base de datos, ¿no? Es decir, que ese consentimiento ha sido diferenciado con todos esos opt-ins de manera independiente, si se van a utilizar, por ejemplo, para cesiones de datos o para poder impactarles sobre productos de terceros, imaginemos, ¿no? En fin, todo esto tiene que estar trasladado en los correspondientes contratos a esos otros partners del mercado, ¿no? Que vamos a trabajar con ellos. Y lo que os decía, la otra parte de la ecuación, el mundo de las cookies, ¿no? Fundamental que ese consentimiento cuando se vaya a descargar la tecnología cookie en el dispositivo del usuario sea un consentimiento informado. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitaremos la casilla, digamos, con el opt-in, ¿no? Para que lo clique el usuario, sino que simplemente tendrá que ser un consentimiento. Después nos bajaremos más al barro en el mundo de las cookies para ver cómo tiene que ser ese consentimiento, pero tiene que ser un consentimiento informado, es decir, que el usuario pueda saber que se le están descargando las cookies, informarle de qué cookies se están descargando exactamente y que tenga también la opción de deshabilitarlas, en su caso, ¿de acuerdo? Pero insisto, no se exige en este caso, en esta parte, un consentimiento expreso, por así decirlo. Otra cosa muy importante en relación vuelvo atrás con el tema del data, ¿vale? De protección de datos estrictamente, que bueno, nos ha pasado con muchos clientes y demás, nos preguntaban si el consentimiento que tenían de bases de datos anteriores y demás que habían sido captadas a lo mejor de forma tácita, es decir, con la casilla del opt-in marcada, en opt-out, eran válidos. Bien, esto está regulado específicamente en el reglamento, ¿vale? Y todas esas bases de datos que habían sido generadas antes de la entrada en vigor del reglamento no son válidas, es decir, para poder tratar esos datos de forma lícita, si vamos a impactar a esos usuarios y demás, y no son clientes nuestros, sino que provienen de una base de datos de terceros, de un afiliado, etcétera, tenemos que tener la constancia de que ese usuario ha sido captado de forma expresa, con un opt-in, ¿de acuerdo? Otro punto importante. Vale, en el tema de las cookies, ¿qué es lo que ha sucedido también a nivel legal? Tenemos aprobada, por un lado, la nueva normativa a nivel de protección de datos como tal, pero en el apartado de las cookies estamos pendientes ahora mismo de lo que se está cociendo a nivel europeo, que es el nuevo reglamento de e-privacy, ¿vale? El nuevo reglamento de e-privacy va a suponer también una regulación específica en materia de cookies, en materia de metadatos, todas estas cuestiones,
que va a tener su propia regulación. ¿Qué es lo que sucede? Que no ha sido la aprobación de forma uniforme de estas dos normas, ¿no? Y tenemos ahí un dislate entre el tema de datos y las cookies. Bien, tendremos que ver cómo queda finalmente regulado todo el tema de las cookies. Parecería que se va a exigir que los propios navegadores tengan una especie de aceptación al inicio para la instalación de las cookies, al inicio de toda la instalación de los navegadores, cuando el usuario, antes de que se ponga a navegar, ¿de acuerdo? Pero no sabemos aún. Entonces, es un tema que seguramente en el próximo año vamos a tener novedades y tendremos que también adaptarnos para esta cuestión. Bien, si tenemos entonces el tema de data cubierto, el consentimiento expreso, y tenemos también el consentimiento informado de esos usuarios, entonces estupendo, porque podremos ir a impactar a ese target con herramientas más sofisticadas, como lo que os comentaba antes. Por ejemplo, el ejemplo de Custom Audience. Una pregunta. Sí. El tema de las cookies de obligatoria aceptación, es decir, si no pueden navegar en la página. Explico. Hay unas cookies, digamos, que están exceptuadas dentro del consentimiento informado, ¿de acuerdo? Que son las cookies técnicas, ¿no? Las cookies de sesión, por así decir. Todo el resto de cookies que sean de analítica, de publicidad, cookies de terceros, etcétera, tienen que estar incluidas en esa política de cookies. Es decir, tenemos que contar con información detallada de la cookie, del editor de la cookie que se trate en concreto, y también un panel de configuración donde podamos aceptarlas o rechazarlas. Eso, insisto, lo veremos un poco más en detalle un poco más adelante y entramos a detalle. Lo que os decía, en Custom Audience, al final aquí lo que estamos jugando nuevamente es lo mismo, con data, por un lado, y cookies, ¿no? Entonces, lo que se produce en esta herramienta es un macheo entre la información que tiene el propio cliente, el propio anunciante, y las listas de Facebook. En ese macheo resulta un público coincidente, y a esos usuarios es a los que después se les va a impactar dentro de la plataforma de Facebook. Bien, claro, aquí surgen una serie de cuestiones legales en función de qué rol asume cada parte a nivel de protección de datos, ¿no? Son cuestiones, digamos, más técnicas a nivel jurídico, pero básicamente, bueno, preguntas básicas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos plantearnos? ¿Hay un tratamiento de datos por parte de Facebook? Sí, por supuesto que lo hay, porque cuando se sube la información a la plataforma ya se está tratando por parte de Facebook. ¿Qué es lo que sucede también? Que antes de subir esa información, Facebook aplica en esta herramienta un proceso de hash, de encriptación de esos datos, de manera que los datos que llegan a la plataforma de Facebook no son tan visibles a la propia Facebook, ¿no? Entonces, podríamos considerar que bajo esa perspectiva no hay como tal un tratamiento, pero sin embargo nos hemos encontrado recientemente con una jurisprudencia en un tribunal alemán, ¿de acuerdo? Un tribunal administrativo alemán, donde se declara la ilicitud de la plataforma Facebook Custom Audience porque, en primer lugar, no se le ofrece, es decir, la mayoría de anunciantes, cuando van a utilizar publicidad en display en plataformas como Facebook, no se le pide al usuario expresamente la autorización para ese tratamiento de datos. Sin embargo, se hace, ¿no? Se dice a nivel genérico, oye, vamos a tratar tus datos para poder publicitarte productos y demás, pero no se llega a concretar en ese nivel de detalle, ¿no? Y mucho menos se pide un opt-in específico para esa finalidad, ¿no? Por otro lado, Facebook, en su herramienta, cuando tú estás aceptando los términos y condiciones, estás aceptando un contrato como encargado del tratamiento, es decir, no hay una cesión de datos. Bien, pues el tribunal alemán dijo que Facebook no tenía, una función tanto de encargo de tratamiento, sino que ahí podía haber una cesión del dato. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, de momento esta jurisprudencia, insisto, ha sido solamente en Alemania, aplicaría este caso en concreto, pero sin duda debemos de estar atentos a ver cómo plantea estas cuestiones a nivel estatal la Agencia Española de Protección de Datos, que es nuestro órgano nacional de interpretación, ¿no? Entonces, veremos a ver, nosotros mismos tenemos planteado una consulta sobre esta herramienta y cómo funciona y qué requisitos necesita, para saber exactamente cuál es la postura de nuestro organismo regulador, ¿no? Y con eso ya poder dar un asesoramiento más fidedigno con lo que va a exigir la propia autoridad en esta materia.
Bien, otra cosa importante a tener en cuenta, el tema del Privacy Shield. Habéis oído hablar seguramente de la posibilidad de transferir datos a Estados Unidos en un contexto de tratamiento seguro, ¿de acuerdo? Esto venía ya con el acuerdo de Safe Harbor, ¿de acuerdo? Pero este convenio entre Estados Unidos y Europa en su momento fue declarado nulo, fue declarado inválido, y lo que han hecho ha sido como una especie de lifting del acuerdo, ¿no? Se ha renovado, se ha remozado, han hecho una serie de requerimientos nuevos a las autoridades norteamericanas para que se traten esos datos de ciudadanos europeos en Estados Unidos conforme a los criterios de Europa, pero lo que ha sucedido es que tenemos una resolución concretamente de julio de este año del Parlamento Europeo por el cual se le daba un tirón de orejas a las autoridades norteamericanas para que aplicasen verdaderamente esos criterios y estuviésemos en un contexto de un tratamiento seguro y de acuerdo a los criterios de Europa, ¿no? Se ha puesto un deadline que finalizaba en septiembre de este mismo año, pero no hemos tenido hasta el momento noticias del pronunciamiento sobre si el acuerdo sigue en vigor o no. De momento seguiría en vigor Privacy Shield, pero sin duda también deberemos de estar atentos a este asunto, porque en el caso de declararse nulo nuevamente el acuerdo de Privacy Shield, deberíamos de solicitar para esos tratamientos en Estados Unidos una autorización expresa, como en otros países que no cuentan con este tipo de convenios, ante la Agencia Española de Protección de Datos, en nuestro caso, para poder exportar datos a Estados Unidos, ¿vale? Importante tenerlo en cuenta. No sabemos ahora mismo cómo va a suceder, pero bueno, estaremos atentos, ¿no? Lo que comentábamos antes, el tema de las cookies. Os decía que hasta este momento habíamos tenido el tema del Reglamento Europeo de Protección de Datos y paralelamente se está gestando en Europa el tema del Reglamento de e-Privacy, que regulará específicamente el tema de las cookies. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la Agencia Española de Protección de Datos, en su 10ª sesión anual abierta, que fue el pasado mayo, comentó explícitamente cómo afectaría el tema del RGPD, porque claro, ¿qué es lo que sucede? Que la agencia considera también que en el apartado cookies puede haber determinada información que podría ser considerada como dato de carácter personal, concretamente las IPs, ¿no? Las IPs han sido consideradas por parte de la agencia en algunas resoluciones como dato de carácter personal. Pues bien, lo que ha hecho la agencia ha sido publicar una guía, ¿vale?, para acomodar esta nueva legislación sobre protección de datos al tema de las cookies, de manera que habréis visto en estos meses atrás nuevos avisos de cookies más elaborados, más detallados, donde se le da nuevamente una nueva gestión de derechos a ese usuario para sus opciones de privacidad, ¿no? Entonces, básicamente lo que ha dicho la agencia es que avisos como los que había antes de utilizamos las cookies para mejorar tu experiencia de navegación o cosas del estilo que bien, es un producto muy marketingiano dentro de los avisos de cookies, pero que no informa en realidad al usuario de qué es lo que se está haciendo y demás con esas cookies, quedarían vagos y no serían útiles, ¿no? Entonces, lo que propone la agencia es un sistema mediante el cual el usuario tenga una primera capa de información con ese banner que solíamos ver, ¿no?, en donde se indica una opción para aceptar las cookies, otra para rechazarlas y después un tercer botón para configurar ese panel de cookies donde se puede jugar con esos consentimientos. Bien, esta sería una opción que digamos es más complicada y más... Nosotros siempre estamos recomendando a nuestros clientes esta segunda opción donde el usuario pueda seguir navegando y de esa forma ya se estén aceptando las cookies, pero siempre indicando que podrá rechazarlas en el botón de configurar cookies, ¿vale? De tal manera que solamente contamos con estos dos botones y las cookies ya se van descargando en el terminal del usuario. Este sería un ejemplo, ¿no?, de cómo podemos plantear esta primera capa de información para después llegar al panel de configuración o a la política de cookies completa, ¿no?, con un mensaje nítido, claro, donde se diga efectivamente que es los tipos de cookies que se utilizan. Insisto, aquí analíticas, publicitarias, propias y de terceros, que nos permitirán recordar los datos de su sesión para recopilar información estadística. Es decir, se informa detalladamente al usuario de qué es lo que se está haciendo exactamente con las cookies. Nada de avisos vagos de que mejoramos tu experiencia de navegación y demás,
porque eso la agencia lo considera que no está tapando de alguna manera lo que se está haciendo con esa. Y después, lo que os decía, un botón de aceptar y otro de configurar las cookies, ¿vale? Y ahí en ese botón de configuración de las cookies hay muchos partners también en el mercado que lo que proponen son unos plugins, unos automatismos donde se puede gestionar de forma más cómoda y se implementa también para e-commerce, para todo tipo de anunciantes, que podéis implementar esto en vuestra propia política, ¿vale? Esto también sería válido y el resultado sería un poco lo que podemos ver aquí en este ejemplo de unidad editorial, concretamente de marca, ¿no? Donde se agrupan las cookies por bloques, publicitarias, etcétera. Se indica el uso que se le está dando a esa información y se acepta o se rechaza. Este sería un poco un ejemplo. Bien, hablábamos antes también de la posibilidad de hacer campañas de marketing con afiliados, ¿vale? Marketing de afiliación. Como os decía, primer paso muy importante para cualquier anunciante, para cualquier e-commerce, contar con un contrato. Muchas veces nos encontramos con campañas que ni siquiera están planteadas, se firma una orden de compra quizás bueno, pues vamos a hacer marketing en display, email marketing, se ponen los canales donde se va a impactar al usuario y con eso ya liquidamos el asunto. Bien, es muy importante que contemos con unas condiciones donde se estipule específicamente las responsabilidades de cada parte, donde se traslade, si por ejemplo nosotros somos el anunciante y estamos trabajando con una base de datos, todas las responsabilidades que esa base de datos asume conforme a los nuevos criterios del RGPD. Es fundamental, porque el día de mañana, si hay un usuario que tiene una queja y lleva esa queja a la agencia va a empezar a tirar del hilo y por ahí vienen el 90 y pico % de las sanciones a nivel protección de datos, ¿no? Entonces será muy importante que contemos con un contrato donde se articule ese consentimiento y donde veremos otras condiciones que tengamos que imponer, digamos, a la base. ¿Qué es lo que ha sucedido? Nos hemos encontrado con alguna resolución de la agencia donde hay un principio de responsabilidad proactiva por parte de los anunciantes, por parte de los e-commerce, en donde ya se nos exige, ¿no?, que deberemos y sobre todo también esto va encaminado mucho para las agencias, ¿vale? Agencias que trabajen detrás con afiliados. Fundamental que en ese procedimiento de contratación se pide a la base ejemplos de las políticas de privacidad que han aceptado, por ejemplo, los usuarios o de los formularios de captación donde se ha captado el dato. Bien, estos son algunos de los puntos que se exigían en algunas resoluciones de la agencia, ¿no? Otra cuestión importante, claro, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces en marketing de afiliación lo que se hace es contratar a un afiliado, que a su vez contrata a otro afiliado y al final tenemos una cadena interminable de afiliados, ¿no?, que perdemos al final la trazabilidad del consentimiento prestado por el usuario. Es muy importante que, siendo agencias y demás, contemos con una cadena de afiliados lo más limitada dentro de lo posible. Y que esos afiliados, a su vez, hayan aportado las suficientes garantías sobre sus bases para poder operar y para poder explotar comercialmente esa base con anunciantes, ¿no? Y otro punto muy importante. Cuando tengamos en marcha campañas de marketing de afiliación, antes de lanzarlas será importante también que podamos pedir a esa base de datos, a ese afiliado, una serie de muestreos sobre los datos sobre las bases de datos que vamos a utilizar para esas campañas. De tal manera que en un momento dado, si la agencia requiere tanto el contrato como las políticas que aceptaron los usuarios, etcétera, el anunciante o la agencia puedan decir, no, mire, oiga, es que yo incluso fui tan proactivo en mi responsabilidad, ¿no?, que fui pidiendo a las bases datos concretos de cómo se está captando al usuario, ¿no? Entonces, estos cuatro puntos, insisto, son consejos o orientaciones ahora que vienen fechas tan señaladas como el Black Friday o Navidades, que deberemos de tener en cuenta para todo tipo de campañas de marketing de afiliación. Y sin más, si queréis plantearnos alguna pregunta, estaré encantado de poder responder. ¿Una pregunta, hola Luis? ¿No? Yo sí tengo una. En mayo se implantó la nueva reglamentación. Los contactos que estaban
conseguidos previamente a esa fecha. Por ejemplo, una newsletter que captaste a los usuarios, pero que en ese momento no tenían doble opt-in. Luego la nueva reglamentación sí pide doble opt-in. ¿Cómo puedes seguir manteniendo ese usuario? No, porque en ese momento no te lo dio con doble opt-in, pero todavía tú tienes, por ejemplo, la confirmación, una prueba que tú podrías presentarle de que efectivamente esa persona se te suscribió. ¿Eso valdría de prueba? Yo te comento, o sea, dentro de los usuarios a los que tú vayas a impactar, habrá quizás bases de datos que sean propias del e-commerce, es decir, Sí. Que ya hayan sido captados, digamos, que sean clientes tuyos. Sí. En ese punto, la legislación establece una excepción por la cual aquellas bases de datos que sean propias del e-commerce y demás, que sean clientes captados tuyos, puedes seguir enviándoles comunicaciones comerciales. Vale, quiero decir, porque antes, Claro. un e-commerce o una página web que tenga datos que, aunque solo sean email o un nombre, apellido, desde hace 4 años, que le haya estado enviando emails desde hace 4 años, y esa persona no hace falta a esa persona volver a hacerle el doble opt-in. Insisto, si ha sido cliente nuestro y ya hemos tenido una relación con él en el pasado, no sería necesario. Vale. Otra cosa distinta es que estemos utilizando una base de un tercero No sea propio todo. que no haya sido captada de forma lícita con el propio consentimiento expreso y que estemos explotándola. Ahí sí que tendríamos un riesgo y la agencia, si te va a pedir el consentimiento, podemos tener un problema. Claro. Yo te digo en el caso de que sea propio e-commerce o la propia web. Estaríamos cubiertos. Vale, perfecto, muchas gracias. Una pregunta. Volviendo a lo que comentabas antes, que la herramienta de hoy es de Facebook para empezar a base a tus clientes, no entiendo muy bien si yo soy una marca y quiero identificar que es en la audiencia que tiene Facebook, si estas herramientas no tienen problemas o no al final para utilizarlo. De momento, aquí en España, la Agencia Española de Protección de Datos no se ha pronunciado en relación con la herramienta. Es decir, lo que ha habido ha sido una resolución puntual en un caso en Alemania, donde ha habido esa resolución por parte del Tribunal Alemán, que ha considerado que la herramienta ni siquiera estaba bien planteada desde la propia Facebook. ¿De acuerdo? Nosotros, desde Let's Law, hemos planteado una consulta a la agencia, porque también se pueden hacer consultas al gabinete jurídico de la agencia, para saber y conocer si esa herramienta está bien planteada por parte de Facebook o qué nuevos requisitos son necesarios conforme a RGPD. Entonces, de momento, nosotros lo que recomendamos a nuestros clientes es que con aquellas nuevas bases de datos que se vayan haciendo, si tenemos la posibilidad, incluyamos un opt-in de la posibilidad de perfilar a esos usuarios, porque es en realidad lo que se está haciendo, se está segmentando a ese usuario, y lo que incluimos es un opt-in específico para poder hacer comunicaciones comerciales perfiladas. Entonces ahí incluiríamos ese abanico de posibilidades en donde entraría herramientas como Facebook personalmente. Pues ninguna más, le damos un aplauso. Muchísimas gracias.